buenas tardes para todos. Bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio que organizamos el día de hoy en colaboración con la World Compliance Association. Y ahorita les voy a presentar las personas de esta organización que nos acompañan el día de hoy. Como ustedes saben, pues iniciamos en este mes una jornada de una serie de eventos que realizaremos con el propósito pues de exaltar en conjunto con todos los institutos que colaboramos a nivel mundial en exaltar la labor de los auditores internos desde sus distintos roles y perspectivas. No siempre los auditores internos trabajan en áreas de auditoría interna. Creo que hoy compartiremos algo también como desde esa experiencia del auditor interno en otro rol. Y bueno, y esperamos que el espacio pues sea muy provechoso para todos, que podamos hacer preguntas. Normalmente lo que hacemos es habilitar al espacio de la sesión un espacio de preguntas a respuestas, pero si alguno en algún momento encuentra preciso pues alzar la mano para alguna intervención, pues con mucho gusto, bienvenida. Permítanme un segundo que estoy mirando aquí. Nos acompañan el día de hoy Jorge Andrés Amezquita y Fernando Betancourt. Jorge Andrés Amezquita es presidente de la World Compliance Association en su capítulo Colombia y Fernando Betancourt es el vicepresidente. Le doy aquí pues el espacio a Jorge, pero no sin antes contarles que nosotros venimos trabajando conjuntamente en un convenio con el cual queremos aunar esfuerzos para desarrollar actividades de formación y distinto tipo de actividades orientadas a ofrecer de alguna manera una perspectiva integral de la colaboración que debe haber tanto en los equipos de auditoría interna como los equipos de compliance para efectos pues de satisfacer cada uno su rol en procura también de optimizar los esfuerzos de aseguramiento y pues en general de poder llegar a entablar sinergias que normalmente pues son muy provechosas para las organizaciones. Entonces, venimos con Jorge, con Fernando trabajando en ese convenio. Esperamos que este espacio sea también la oportunidad para recibir de ustedes de pronto inquietudes o expectativas que puedan haber respecto al rol que podamos desempeñar desde estas organizaciones para apoyarles en este sentido que les comparto. Y bueno, le doy la palabra a Jorge y seguidamente pues Fernando nos iniciará en esta conferencia del día de hoy, en el que pues trataremos acerca del rol de la auditoría interna y el compliance y pues algunos aspectos normativos muy importantes que creemos que pueden no estar a la vista de todos. Entonces también como para estar todos un poco actualizados y me incluyo porque en eso también tengo expectativas muchas de lo que podamos aprender hoy. Entonces, bienvenido Jorge, bienvenido Fernando, y pues te dejo Jorge para que nos compartas un poquito acerca de tu rol, tu experiencia en la asociación. Gracias. Gracias, Camila, en primer lugar, a ti, por supuesto, por hacer posible esa sinergia que, como bien lo has comentado, es necesaria no solamente entre las organizaciones que representamos, sino además los roles que representamos, ¿no? Cumplimiento por un lado, auditoría por otro, o viceversa. Y en ese sentido, entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa sinergia que se viene generando a pulso de la norma, no solamente en Colombia, ni mucho menos, sino en general en los distintos países. Por supuesto, gracias al Instituto de Auditores Internos, repito, por hacer posible o de alguna manera permitir que se generen esos primeros pasos para la generación de esta alianza, que más que una alianza entre dos organizaciones, es una alianza entre dos visiones de un mismo problema, que sobre ello nos va a hablar Fernando en el marco de la presentación, que son necesarias, repetimos, para, en términos generales, caminar hacia la gestión de determinados riesgos dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de esta sinergia entre cumplimiento, compliance y auditoría, siempre lo visualizábamos, por lo menos desde nuestra óptica, como dos primos hermanos, ¿no? Que necesariamente deben ir de la mano, que no siempre van de la mano dentro de las organizaciones,
pero que cada vez más, como lo hemos mencionado, la misma normativa, Fernando nos va a traer a colación varios ejemplos, las mismas disposiciones legales y regulatorias de los distintos estados, hoy hablaremos por Colombia, se empeñan en que esos dos roles pues se comuniquen entre sí, comulguen, ¿no?, frente a un mismo propósito, y en ese sentido encuentra toda pertinencia lo que hoy vamos a presentar. Nosotros representamos al capítulo Colombia de World Compliance Association. Es una organización también de carácter internacional que tiene por objeto o por misión fomentar, divulgar, comunicar prácticas que de alguna manera se encierran bajo ese concepto de compliance. Eso define nuestro objeto, y de ahí justamente que desde esa óptica de compliance pues naturalmente percibamos la importancia que tiene auditoría en el marco de la gestión apropiada de esos sistemas de gestión de compliance, y eso explica también en buena medida que hayamos también buscado la posibilidad de que entre las dos organizaciones conversemos, repetimos, más que generar convenios o acuerdos de colaboración en determinados aspectos con otra organización. Lo que nos ha llamado muchísimo la atención y lo que nos permite poner el foco en auditoría es justamente que en el marco de gestión de esos sistemas de compliance, auditoría juega un papel fundamental. Y con esto termino para dar la palabra a Fernando, que naturalmente será el expositor de esta tarde. Cada vez más la normativa, particularmente la colombiana, crea más roles dentro de la gestión de sistemas de cumplimiento, auditoría interna. De manera que esa auditoría, que si bien ha tenido un enfoque, una proyección específica frente a determinadas materias, ahora también se vuelca, repetimos, de la mano de la ley o de la norma hacia los sistemas de gestión de cumplimiento. Y eso hace que sea sumamente pertinente entonces la mirada que vamos a exponer esta tarde. Para hablarnos justamente de esa visión o de esa sinergia entre las dos líneas, está entonces Fernando Betancourt, quien ocupa una de las vicepresidencias del capítulo Colombia de World Compliance Association. Fernando es contador de profesión, es máster en finanzas de la Universidad Alcalá de Henares, es certificado auditor interno, por supuesto, del instituto, certificado además examinador de fraude, y como ya lo he mencionado, ocupa pues el rol de vicepresidente dentro de, en este caso, el capítulo de Colombia de World Compliance Association. Sin más digresiones, doy entonces la palabra a Fernando, quien nos expondrá lo relativo a esta introducción que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Fernando, Bueno, por favor. Jorge, muchísimas gracias, Camila, igualmente. Gracias por la invitación y por abrir este espacio. Creo que tenemos mucha tela por cortar sobre el presente tema. Yo lo he vivido en carne propia, porque yo he sido auditor. Fui auditor más o menos unos 12 años de mi carrera profesional y trabajo ahora en roles de compliance, más o menos otros 10 años, 11 años. Entonces, pues yo he vivido esa transición. Entonces, para comenzar el día de hoy, quiero hacerles un pequeño resumen de cómo los roles de auditoría y compliance pues se unen en las organizaciones, también con una visión internacional y finalmente una visión nacional. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Por favor, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que les surja en el transcurso de esta presentación. ¿Listo? Lo primero que les quiero mostrar es nuestro modelo de las 3 líneas del IVA. ¿Sí? Este es un modelo renovado, donde podemos observar claramente que hay un organismo de gobierno. Tenemos una primera y segunda línea, unos roles de primera y segunda línea, y nuestra auditoría interna. ¿Qué ha pasado en la práctica con los temas de cumplimiento? Nosotros los encontramos en la segunda línea, ¿sí? Debajo de pronto de una vicepresidencia jurídica, de una dirección jurídica, o los hemos visto también dentro de esa tercera línea, en auditoría interna, pues generando una serie de discusiones con respecto a la independencia del auditor, que sobre esto
Camila nos va a hablar un poco más adelante en esta misma presentación. Entonces, los roles que yo he tenido fueron en la tercera línea. Cuando yo inicié mi carrera profesional, trabajé como auditor interno. Incluso antes de eso, trabajé como proveedor de aseguramiento externo en revisoría fiscal. Yo trabajé para KPMG varios años. Entonces, si ustedes ven, pues mi camino fue auditoría interna. De ahí nace mi idea de certificarme como auditor. Sé que terminé certificándome primero como examinador de fraude por asuntos de la vida y después, cuando ya trabajaba en cumplimiento, me termino certificando como auditor interno. Era una tarea que tenía pendiente para mi vida y dije, yo voy a ser auditor interno y pues lo llevé a cabo. Entonces, sigamos y analicemos dónde están nuestros roles en un programa de cumplimiento tipo. Entonces, miren, en un programa de cumplimiento tipo que tenemos nosotros, tenemos unas etapas que son una evaluación, una prevención, la detección y los mecanismos de respuesta, ¿cierto? Todo esto viene acompañado pues de una gestión de riesgos adecuada y claramente de un sistema de control interno. Todos estos roles que estoy nombrando, riesgos, control, incluso temas de compliance, pues nosotros como auditores internos, no en el rol de auditor interno, sino como auditores internos certificados, pues podríamos desempeñar roles en estos casos. Donde, por ejemplo, porque aquí en el programa de cumplimiento tipo, pues no se ve porque esto es parte de la segunda línea, ¿cierto? Donde yo podría encontrar mi tercera línea, que es auditoría. Por ejemplo, los mecanismos de detección. Si auditoría interna encuentra algún tema en el programa, ¿cierto? Pues podría llevar esto a la línea ética, ¿cierto? De tal manera que se haga una investigación para poder llevar a cabo, pues, la realización de qué fue lo que ocurrió y poder identificar cómo, cuándo y por qué. ¿Qué ocurrió con los asuntos que identificó auditoría interna, cierto? También, ¿dónde puede estar auditoría interna? Puede estar, pues, dentro de un esquema de monitoreo, pero sobre la segunda línea de sobre el programa de cumplimiento, que lo vamos a ver en un rato, y es auditoría interna va a tener unas responsabilidades sobre la efectividad del programa de cumplimiento. Tiene que incluirlo en sus pruebas para analizar que el programa de cumplimiento realmente pues está cumpliendo con su misión. Entonces, sigamos con respecto al contexto internacional. Miren que desde el 2011, el Instituto de Auditores Internos de Alemania había diseñado pues una serie de pruebas para poder analizar los diseños de los sistemas de gestión de compliance. Cuando uno revisa la guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene relación a la evaluación de los programas de cumplimiento, podemos notar primero que esa guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es de 2017. O sea que auditoría interna, el Instituto de Auditores de Alemania ya había trabajado este tema mucho antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo trabajara. ¿Qué tiene presente? Y si ustedes lo analizan, las preguntas que tiene la guía de evaluación de programas de cumplimiento, que son si está bien diseñado el programa, si el programa está implementado efectivamente y si está funcionando en la práctica, pues tiene mucho que ver con las preguntas que plantea el Instituto de Auditores Internos de Alemania en su guía. Y es, analice el diseño, analice el diseño, la adecuación y la implementación y finalmente analice el diseño, adecuación, implementación y efectividad del sistema de gestión de compliance. Entonces, punto para nosotros los auditores, nosotros
iniciamos este camino. ¿Listo? Hablemos un poco más entonces de esta guía del Instituto de Auditores Internos de Alemania. Es la IDW AS 980 del año 2011. ¿Qué es lo que nos lleva a analizar cuando nos enfrentemos a un programa de cumplimiento? Esa guía que nos dice, mire, primero que todo, analice la cultura. ¿Y por qué la cultura? Si nosotros pensáramos un poquito en el modelo COSO, pues podemos ver que el ambiente interno tiene que ver con la cultura. Entonces, ese tone at the top, que es la cultura de la organización, me va a establecer a mí la base para que realmente mi sistema sea efectivo. ¿Dónde se moldea o cómo? Por las actitudes y comportamiento de la gerencia y por los mecanismos de supervisión. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Recordemos que nuestros sistemas en las organizaciones se mueven pues con personas. Nosotros, salvo que la inteligencia artificial diga lo contrario en un futuro cercano, somos personas quienes ejecutamos los procesos en las organizaciones. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué nos dice? Analice los objetivos. ¿Qué tiene que ver con los objetivos? ¿Recuerdan el cubo de Pozo? Pues hay unos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer, qué tenemos que hacer nosotros como auditores? Analizar que el establecimiento de objetivos, que también está relacionado en el componente de riesgos de COSO 2013, pero también tiene que estar relacionado o se enuncia en COSO RM y en ISO 31000, ¿sí? Pues es base fundamental para que yo finalmente o posteriormente pueda identificar unos riesgos y pueda establecer unas medidas de mitigación, lo cual nos lleva a esta casillita que sigue, y es los riesgos. ¿Qué nos dice sobre los riesgos? Teniendo en cuenta los objetivos de cumplimiento, pues usted debe identificar los riesgos que podrían dar o podrían dar lugar o podrían representarme una amenaza a mí frente a violaciones de los requisitos que la compañía tiene que cumplir. Por ejemplo, temas como la libre competencia, que seguro está en boga ahorita, temas relacionados con los datos personales sensibles. Miren que todos estos temas que son riesgos relacionados con cumplimiento y nosotros en nuestra función de auditoría, cuando revisamos un programa de cumplimiento, deberíamos tener en cuenta pues, que estos riesgos realmente se estén abordando, ¿sí? Para tener la tranquilidad de que esa trilogía, que es el objetivo, el riesgo y control, pues finalmente esté diseñada adecuadamente. Seguimos con el programa de cumplimiento. Entonces, yo tengo unas políticas, tengo unos procedimientos. Se supone que todo esto tiene que estar diseñado para poder mitigar los riesgos de cumplimiento, ¿cierto? Sin embargo, pensemos en una cosa. Un programa de cumplimiento debe correr sobre o debe estar embebido pues en una adecuada gestión de riesgos. Entonces, cuando yo analizo riesgos, yo debería analizar riesgos vista a proceso, pero incluyendo pues todos los tipos de riesgos que tengo, lo que incluyen los riesgos de cumplimiento están en mi programa de cumplimiento. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que toda mi gestión de riesgo está más arriba aún que lo que cubre el programa de cumplimiento. Entonces, nosotros, si estuviéramos evaluando un programa de cumplimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Focalizarnos en esos riesgos, ¿cierto? Pero si estamos analizando toda la gestión de riesgos de la organización, pues seguramente tendremos que ampliar nuestra vista. Entre la estructura. Entonces, recordemos que nuestras estructuras e incluso los mecanismos de comunicación, pues deben estar establecidos top-down, ¿cierto? Esas estructuras, incluso las responsabilidades relacionadas como, por ejemplo, la existencia de un oficial de cumplimiento, ¿cierto? La existencia de un oficial de cumplimiento debe estar enfrascada
debe estar enmarcada, perdón, en ciertos niveles de independencia, que este oficial de cumplimiento pueda en algún momento levantar la mano y decirle a la primera línea de señores, esta transacción es demasiado riesgosa para la organización y yo les sugiero que tomemos o primero, o unas medidas frente al riesgo que se va a abordar o que nos abstengamos de entrar en esta transacción, ¿cierto? Por eso es importante que tenga un reporte directo a junta directiva, de tal manera que pueda tener algo de independencia, como pues también se pide para auditoría interna, ¿no? Auditoría interna, en su génesis, pues la idea es que pueda realmente tener una independencia frente a la administración. Sigamos con la información y la comunicación. La información y comunicación es un componente de costo, ¿sí? Nosotros como auditores, revisando un programa de cumplimiento, deberíamos tener presente cómo se está generando conciencia frente a los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, cómo se le está explicando a las personas qué deben hacer en caso de que se presente un tema relacionado con algún dilema ético que tengan, con un eventual conflicto de interés. ¿Qué hacer cuando a mí me regalan algo? O una política de regalos, ¿cómo la divulgo? ¿Cómo la expreso? Todos esos temas es muy importante que el programa de cumplimiento los tenga. Otro asunto súper importante con este tema de información y comunicación que tiene que ver también con el ambiente interno y es la existencia de una línea ética que preferentemente debería ser ajena a la organización. ¿Qué pasa mucho? Que uno encuentra que esas líneas éticas están administradas, por ejemplo, por el auditor de la empresa, ¿sí? O le llegan al presidente de la compañía. Entonces, miren que eso de alguna manera habla del compromiso con la ética de la organización. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un elemento independiente administrando mi línea ética, yo puedo tener la tranquilidad de que si llega una denuncia, por ejemplo, frente al presidente, esa denuncia no le va a llegar a nadie de una línea directiva, sino que va a llegar a su junta directiva o a su comité de riesgos y auditoría o comité de auditoría, como se puede determinar en las diferentes organizaciones. Por eso es súper importante que como reflejo de ese compromiso con la ética, yo tenga ese manejo de esa línea de esa manera, expresando que no van a haber interferencias o se van a minimizar. Otro asunto con relación a esa línea ética, la existencia de una política de no retaliación. Es muy importante porque transmite esa seguridad a los trabajadores de la compañía, proveedores y otras partes relevantes, que si se hace algún tipo de reporte en la línea ética, pues no van a tomarse represalias frente a ellos. Entonces, miren, todo eso son componentes de información y comunicación que son bastante relevantes y que nosotros deberíamos tener en cuenta, que tienen que ver también con el monitoreo, porque, por ejemplo, cómo yo estoy llevando el mensaje de algo así como un termómetro con relación a qué, a cuántas denuncias me están llegando, qué tipologías son las que se están moviendo más, que eso qué es lo que hace, me va a ayudar a mí a retroalimentar todo el sistema. Entonces, este componente de información y comunicación que cuando uno lo ve en coso, en el cubo, pareciera, porque cuando uno mira los puntos de enfoque, eh, pues tiene pocos puntos de enfoque con relación a los otros componentes, a los otros principios y sus principios. Si fuera en número, uno podría
decir, no, pues este componente no es muy importante, pero la verdad es que información y comunicación es muy relevante para nuestros sistemas de compliance slash nuestros sistemas de control interno. Entonces, es súper importante que tengamos esto presente a la hora de planear nuestras auditorías. La última parte, pues, tiene que ver con el monitoreo. Recordemos que nuestro programa de cumplimiento, nuestro oficial de cumplimiento y su equipo deberían estar en una segunda línea, ¿cierto? Ellos ejecutan rutinas de monitoreo. Ahí, por ejemplo, nosotros como auditores podemos ser muy útiles porque tenemos experiencia con relación a cómo realizar ese tipo de pruebas. En la experiencia personal, nosotros ejecutamos rutinas de monitoreo en las diferentes filiales del grupo empresarial. Entonces nosotros vamos, revisamos no solo aspectos del programa de cumplimiento, sino de todo el sistema de control interno de las compañías filiales. Entonces, si un auditor viene, ¿cierto? Mi auditor externo, y está evaluando mi programa de cumplimiento, pues, ¿qué es lo que me va a ayudar a hacer? A fortalecer todos esos mecanismos, va, por ejemplo, ayudarme a analizar si realmente yo de esas rutinas de monitoreo estoy dejando algún tipo de, de seguimiento frente a los casos que se están, frente a las acciones o los gaps que se están identificando, cómo se está haciendo seguimiento a esto. Y miren que ahí, en esa segunda línea con relación a los monitoreos, pues no dista tanto auditoría, porque nosotros en auditoría, ¿qué hacemos? Realizamos unas pruebas, ¿cierto? Y hacemos un seguimiento sobre los gaps que se encuentran. Entonces es más o menos lo mismo. Si yo voy como auditor, tercera línea, entonces en mi programa de cumplimiento debería revisar qué están haciendo ustedes con los monitoreos que están programando y cómo finalmente le están haciendo seguimiento a los gaps que se están encontrando. Y aquí es importante tener en cuenta también que muchas veces o en compañías grandes, pues dentro de la vicepresidencia de compliance o de la gerencia de compliance, pues vamos a encontrar control interno, ¿sí? Y recordemos que el auditor externo no, perdón, el auditor interno, pues por normas del IA nosotros podemos eventualmente cuando estamos en la planeación del trabajo, pues podemos interactuar con otras partes de la organización, como por ejemplo un control interno, para ver ellos que están analizando frente a lo que nosotros vamos a analizar y obviamente con un análisis basado en riesgos como encomendado por parte de nuestros manuales. Ok, ya vamos a terminar casi, porque queremos darle la palabra a ustedes y que podamos conversar un poco. Ahora hablemos del contexto en la normativa nacional. Entonces, trajimos a colación dos normativas. La primera es la Ley 2195 de 2022. Esta es nueva. ¿De qué habla esta? De los programas de transparencia y de ética empresarial. En su artículo 9, que nos dice que las personas jurídicas que estén sujetas a su inspección, vigilancia y control deben adoptar programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría. Entonces, esa ley 2195 va a tener muchísima relevancia porque aunque falta aún que se reglamente un poco por las diferentes superintendencias, va a terminar aplicando prácticamente a todos los sectores. Entonces, a todas las empresas van a verse abocadas a pues crear programas de transparencia empresarial. ¿Y cuál va a ser la misión de las auditorías internas de estas diferentes compañías? Pues revisar si estos programas de transparencia y ética empresarial pues realmente están cumpliendo la misión para lo que fueron creados. ¿Listo? Por otro lado, la Circular Básica Jurídica de julio de 2022, con su última actualización, en el capítulo 10 y en el capítulo 13, también nos habla
con relación a la existencia de mecanismos de autocontrol vía auditorías internas. Entonces miren o miremos cómo de alguna manera esta ola que ya comenzó del tema de cumplimiento, que antes nosotros lo teníamos relacionado con compañías de un gran tamaño. Yo recuerdo que yo cuando dejé de ser auditor, empecé a trabajar en cumplimiento SOX, ¿sí? Y después de cumplimiento SOX terminé haciendo investigaciones internas. Pero esa idea que teníamos nosotros de que el cumplimiento o los temas y los programas de cumplimiento se veían solo en compañías muy grandes y que estaban listadas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y con relación a un cumplimiento de normativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de la SEC, para nosotros ya no está tan vigente. O sea, ya todos tenemos que subirnos en este bus del cumplimiento. Definitivamente, este es mi mensaje. Ahora a continuación, Camila nos va a hablar un poquito de la perspectiva de auditoría interna eh, con respecto a los programas de cumplimiento. Y bueno, Fernando, muchas gracias. Si les parece, ahorita, como lo decías, damos el espacio como a las preguntas y respuestas. Yo quise básicamente aclarar y voy a hacer aquí una intervención muy breve, una inquietud que surge frecuentemente en los equipos de auditoría interna respecto a lo que a veces llamamos líneas rojas de hasta dónde va cada uno de los roles, ¿no? Y ha ocurrido y ocurre mucho más recientemente a raíz de la pandemia y pues toda la minimización de costos en muchas organizaciones en este tipo de funciones de segunda y tercera línea ha conllevado de alguna manera a que se integren, hay veces, en una sola área los roles de auditoría y cumplimiento, y normalmente surge entre las áreas de auditoría interna si existe aquí un conflicto o no conflicto, si es posible, si no es posible, cuál es la posición del Instituto de Auditores Internos Global respecto a esta situación, y asimismo, pues cuál es el deber ser o cuál es la perspectiva del Global respecto a los roles de cumplimiento y de auditoría en las organizaciones. Entonces, a propósito de ese interrogante y pues de tu intervención, quise traer aquí y básicamente lo que quiero pues es recomendarles la lectura completa de un documento muy interesante que tiene el Global acerca de los roles, de cómo deberían integrarse y funcionar los roles de auditoría interna y cumplimiento para pues contribuir a un gobierno corporativo mucho más efectivo, partiendo de la premisa general ay, si me permites, Fernando, si quieres comparto yo aquí, perdóname para poder, perdón un segundo, comparto yo aquí para poder correrla. ¿Puedes ahí dejar de compartir? Sí. ¿Me escuchas? Fernando. Escucho, creo que ya puedo yo aquí compartir. ¿Están viendo la presentación? Sí. Listo. Entonces, ¿tienen audios? Que tengo la duda de si pueden escuchar o no, porque no los puedo escuchar yo. Sí, sí te escuchamos. Ok. Entonces, bueno, no, les comentaba que básicamente recomendarles aquí un documento muy interesante que tiene el Global acerca de esta colaboración y que básicamente pues arranca por precisar qué se debe entender hoy por cumplimiento, pues teniendo en cuenta que de alguna manera existen algunas diferentes definiciones según el marco o estándar al que nos remitamos. Entonces, efectivamente, y tú lo mencionabas, Fernando, si se va uno al modelo COSO, pues normalmente lo asocia uno a uno de los componentes o elementos objetivos del modelo, en donde pues está todo lo relacionado con los temas de cumplimiento, pero el mismo modelo COSO pues también involucra lo que son los objetivos operacionales, los objetivos estratégicos y los objetivos, digamos que un poco diferenciados a veces de los de cumplimiento de reporte, aunque están claramente muy relacionados.
Entonces, en este documento básicamente el Global pues, reconoce que el cumplimiento abarca hoy en día un concepto muy amplio, que bien puede ser entendido como el cumplimiento como resultado, y es básicamente que el compliance básicamente todo lo que persigue es la adhesión tanto a políticas internas como a políticas externas. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno corporativo fija unos estándares de conducta, unos principios, una ética, unos valores, y también una promesa de valor para la entrega de sus productos y servicios, pues de cara a sus clientes y partes interesadas, está estableciendo pues unos estándares deseables y propios de la identidad corporativa que al momento de considerarse en el marco de la revisión de un programa o de la efectividad de un programa de cumplimiento, pues deberían ser considerados esos indicadores y esos resultados y esas expectativas que normalmente pues se fijan desde la estrategia y bajan pues en cascada toda la organización. Está también pues la comprensión o el entendimiento del cumplimiento como una categoría de riesgo, y básicamente pues cuando lo asumimos desde esta perspectiva como una categoría de riesgo, pues básicamente estamos hablando de la posibilidad o el evento más bien no deseado, no es realmente pocas veces o no he visto yo una oportunidad de incumplimiento de una disposición normativa que pueda conllevar algún tipo de perjuicio económico o reputacional. Está también la perspectiva o el entendimiento del cumplimiento como un área propiamente dicha o un proceso encargado de verificar y de monitorear permanentemente la adhesión pues, a esas políticas, a esos estándares, a esas expectativas tanto internas como externas. Y el cumplimiento entendido también como un conjunto de actividades, y esta es quizás la definición más amplia y de pronto la más completa, aunque la más sencilla también si se puede decir, y creo que abarca también un concepto importante y un mensaje importante, y es que así como cuando hablamos del control interno, no hablamos de un área específica o de una meta específica o de un elemento o componente específico, sino que hablamos de un conjunto de elementos y componentes con un propósito que expresado pues en su máxima expresión pues es el éxito y el logro de la misión y los objetivos de las organizaciones. Asimismo, pues el cumplimiento se expresa de muchas maneras y corresponde pues a todos los niveles de la organización con distintos niveles de responsabilidad y de autoridad asegurar la adhesión a esos estándares y a esa identidad corporativa, a esos principios, a esos valores. El concepto de cumplimiento está obviamente pues muy ligado al tono de control que emana pues de los órganos de gobierno, y pues en esa medida pues incorpora, como bien lo mencionaba Fernando, pues todo lo relacionado con las líneas éticas, con las líneas, bueno, de transparencia, los mecanismos de denuncia, el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones normativas y pues una cantidad de serie de actividades que están normalmente pues inmersas en los programas de cumplimiento, y frente a los cuales pues visto desde el modelo de las tres líneas pues existe la expectativa como lo hay, digamos que en el resto de las actividades de las organizaciones, que haya una primera línea responsable en primera medida del cumplimiento y de la adhesión a todas aquellas políticas, disposiciones, principios, valores, pues que son requeridos para el ejercicio propio o el desarrollo efectivo de sus propios procesos. Una segunda línea que normalmente pues está en las áreas de riesgos de compliance y bueno, otros roles que han surgido ahorita como este que nos mencionaba Fernando, y que bueno, ya ahorita volveremos un poquito con unas preguntas sobre eso, de oficial de transparencia, oficial de privacidad y seguridad de la información, y bueno, todos estos roles que han venido surgiendo en la segunda línea y que se encargan de realizar pues una revisión y un monitoreo permanente acerca de la forma en que se gestiona el riesgo en la primera línea y en general en toda la organización, y pues la auditoría interna, que siempre es la llamada a verificar que esos programas y esos mecanismos funcionen y operen adecuadamente. Entonces, cuando se plantea la pregunta de si es posible o no es posible que el auditor interno desarrolle o no desarrolle actividades de cumplimiento, pues lo primero que uno tiene que decir es que normalmente sí las hace. Sí desarrolla actividades de cumplimiento y sí requiere realizarlas, porque cuando, por ejemplo, hace una revisión integral de los procesos o una auditoría integral
tiene en cuenta los distintos tipos de objetivos que atañen a un proyecto, a un proceso en específico, pues seguramente incorporará lo relacionado con los objetivos de cumplimiento. Y si bien pues no es el llamado como tal a tener el rol de oficial de cumplimiento y a ser tampoco pues el primer llamado responsable por la verificación del cumplimiento de disposiciones normativas y políticas internas que apliquen pues a cada organización, pues sí, digamos que está dentro de su trabajo la verificación de que los mecanismos establecidos dentro de los programas de cumplimiento funcionen y operen adecuadamente, y abarca sin duda pues su trabajo, una labor en esta línea del cumplimiento. Entonces, básicamente lo que recomienda pues el Global es que siempre, y esa será siempre pues la buena práctica, aunque sabemos que no siempre las posibilidades y las estructuras de las organizaciones lo permiten, pero siempre pues el deseable es que haya esa segregación de funciones entre primera, segunda y tercera línea, y que cuando no haya esa segregación de funciones, por lo menos desde la perspectiva de la estructura organizacional, sí la auditoría, cuando requiere involucrarse en asuntos de cumplimiento, pues tenga, digamos que como lo establecen las normas, sus propias salvaguardas, las declare, las tenga, digamos que además convenidas con los órganos de gobierno, de tal manera que asumir ciertas responsabilidades en esta perspectiva, pues no le ocasione un perjuicio a su independencia, que pueda eventualmente pues afectar el propio rol o la propia misión de la auditoría interna. Y en línea con eso, pues recomienda que cuando hablamos de cumplimiento de auditoría interna y el relacionamiento que deben haber en estos dos roles, pues lo deseable es que se tenga en cuenta este modelo y los tres principios que están establecidos en él. Y se trata pues básicamente los traigo aquí a colación muy rápido. El principio 1, que es establecer los requisitos de gobierno, básicamente, y como hablamos siempre cuando hablamos de entornos y culturas de control, pues los órganos de gobierno corporativo y la alta dirección es la primera llamada a establecer las expectativas en términos de cultura, de cumplimiento, de resultados, de orientación estratégica. Y pues en esa medida debe haber también obviamente unas definiciones claras respecto a las expectativas y las responsabilidades en torno al cumplimiento desde los órganos de gobierno. Asimismo, pues que haya una adecuada supervisión. No se trata solamente de establecer las expectativas y establecer las responsabilidades, sino que a través de los distintos mecanismos de interacción que tienen los órganos de gobierno con primera, segunda línea, pues se monitorea y haya una supervisión adecuada de esas expectativas, de tal manera que puedan pues ajustarse en el tiempo y asegurarse pues que operan adecuadamente y sobre todo pues que hay un gobierno y un gobierno eficaz. Y bueno, y hoy en día obviamente la supervisión se extiende también por parte de los órganos de gobierno, no solamente pues a la eficacia, sino también a la efectividad y a la eficiencia, en el sentido de que cada vez es más necesario que haya una adecuada coordinación en auditoría entre los distintos roles pues de la segunda línea, para evitar esa duplicidad de esfuerzos y ese agotamiento que pueden a veces percibir las organizaciones por cuenta de actividades repetitivas de verificación que se pueden estar realizando desde distintos frentes, de pronto con un mismo propósito. Entonces, importante pues esa supervisión adecuada del gobierno y de los órganos de gobierno acerca de cómo opera pues ese gobierno en torno a los programas y a todos los elementos de los programas del cumplimiento, que estén claramente definidos los roles de la dirección de la primera y la segunda línea, y pues obviamente de la tercera línea, más aún cuando ésta requiera absorber algunas responsabilidades en torno al cumplimiento o las funciones de compliance. Y el tema de las salvaguardas, que se procure siempre de alguna manera en la perspectiva de la auditoría interna, las salvaguardas que digamos que aseguren que el auditor siempre está en posibilidad de opinar y emitir objetivamente su opinión sin ninguna afectación de su independencia. Y se trata pues al final de que esta colaboración pues contribuya a la creación y a la protección del valor de las organizaciones, desde todas las perspectivas, desde evitar no solamente, y se asocia normalmente el cumplimiento solo a evitar sanciones derivadas del cumplimiento de disposiciones legales, pero visto desde una perspectiva más amplia, pues se trata de verificar que la cultura corporativa y en general todos esos principios, esas metas y esos mecanismos que conforman en general
los sistemas de control interno y de administración de riesgos operen adecuadamente para que la entidad pueda cumplir o la organización pueda cumplir sus metas y sus resultados. Y pues en ese sentido y para eso pues existen herramientas altamente recomendadas por el instituto como lo son pues, los programas de aseguramiento que ayudan a esa tarea de optimizar esfuerzos en torno al cumplimiento, en torno al rol de la auditoría y en torno a los roles que tienen hoy en día diferentes roles que dentro de las organizaciones apuntan a lo relacionado con el cumplimiento. Entonces, solamente como compartirles esta perspectiva, esta claridad, invitarlos a leer este documento y si les parece, damos aquí como el espacio a las preguntas y respuestas que puedan haber en torno al tema que estamos tratando hoy en este espacio que nos queda. No sé si alguien tenga alguna inquietud, Por alguna acá que quiera en compartir. mensajes tenemos dos. Ay, ¿tú los Tenemos puedes ver dos ahí? hasta el Estoy aquí. momento, sí. Entonces ¿Ok? voy a leer la primera. Mira, más allá de documentar la política de no retaliación ante denuncias de la línea ética, ¿cómo se puede demostrar que sí se aplica? Entonces, frente a esta pregunta, eh, quisiera contarles lo siguiente. Recordemos que en el componente de ambiente interno, nosotros hablamos del tono de la gerencia, ¿cierto? El tono de la gerencia debería respirar ética. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a Ahora, garantizar sí, perfecto. que no hay estos asuntos de retaliación? Esta es la técnica de la manita, ¿viste? Ya no, 5 Eh, minutos. Hay Pues alguien ya que ves. tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces continuamos. Miren, un asunto muy importante es que se pueda garantizar en la línea ética el anonimato, que si la persona que quiere poner el reporte no quiere que nadie sepa, que realmente tenga la tranquilidad de que no va a haber forma, salvo que él mismo contara, pues, de que se pueda identificar quién es. Entonces, eso ya es una forma en la cual yo puedo demostrar que se aplico, ¿cierto? Porque al garantizar el anonimato, pues sería muy complicado el tema de retaliación. Ahora, el otro tema de la retaliación, ¿cómo se refuerza? Se refuerza mucho con los mensajes. Y volvemos a lo mismo, es tono. ¿Qué debería pasar? Que si la compañía o uno de sus representantes toma retaliaciones frente a un denunciante, ¿cierto? Pues que ese denunciante pudiese acudir a una instancia superior para que se pueda demostrar que eso fue una retaliación, ¿cierto? Y se tomen las medidas correspondientes. Por ejemplo, en Ecopetrol, que es la compañía donde yo trabajo, el tema de no retaliación es un asunto que se vive, se respira. Y los denunciantes, eh, cuando no son anónimos, tienen la tranquilidad de que no va a haber retaliación. Pero entonces, ¿cómo yo garantizo eso? Vuelvo y digo, desde la misma concepción de la línea ética. Yo no sé si Jorge quieras agregar algo a esta respuesta para darle más claridad a nuestros oyentes. Sí. eh, Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, en efecto, Fernando, un elemento fundamental, en primer lugar, en la arista o desde la óptica de compliance, es justamente que desde ese tono superior, el principio fundamental de cualquier sistema de gestión de compliance, se apoyen naturalmente las distintas políticas, procedimientos de la organización. Y una de esas políticas, vinculado al procedimiento de gestión de denuncia de irregularidades, es la protección justamente a las personas que potencialmente pueden comunicar, pero es una protección no de papel, es decir,
que está no solamente dentro de un protocolo, sino que en efecto, como menciona Fernando, se vive, se siente dentro de la corporación, y justamente ese clima, esa cultura organizativa, que es un objetivo fundamental de compliance, una cultura un poco también a tono con ese ambiente de control de costo, es lo que permite que las personas tengan esa confianza justamente para advertir que pueden comunicar sin temor a represalias dentro de la organización. Y justamente ese nivel de cultura, además, porque hay elementos que se pueden, digámoslo en términos de auditoría, auditar, ¿no? Objetivar. En ese sentido, entonces, se cumple un rol fundamental de auditoría, y es evidenciar que esos elementos de cultura están dentro de la organización, ese ambiente de control, si lo queremos ver dentro de COSO, justamente para predicar que ese sistema, en lo que respecta a esa línea ética o a ese canal de denuncias, pues es efectivo. Ok, Jorge, muchas gracias. Si te parece, Fernando, retomo aquí otra pregunta. Y es, nos pregunta Juan Pablo Cruz acerca de si, a la luz de lo que establece la ley 2195, las personas jurídicas que adopten programas de transparencia lo pueden hacer o no a través de firmas de auditoría, firmas de auditoría externa. Ahí están, permítanme un segundo. Gracias. Bueno, nuestro experto jurídico aquí es Jorge, y creo que es la persona más idónea para contestar eso, pero desde lo que yo conozco, ¿cierto? Cuando yo tengo aquí el tema de, mira la pregunta, cuando dice respecto a la ley 2195, las personas jurídicas que adopten programas de transparencia, ¿cierto? Y esta parte aquí de que lo pueden hacer a través de firmas externas de auditoría, mi respuesta sería no, porque nuestros auditores externos usualmente, pues, tienen el rol en Colombia de revisores fiscales. ¿Listo? Entonces serían roles diferentes. En lo que estoy entendiendo de esta pregunta, serían roles diferentes. Entonces, una firma de auditoría externa, pues no podría ser las veces de oficial de cumplimiento. Jorge, yo no sé si entendí bien esa pregunta. ¿Tú cómo Sí, lo ves? está bien orientada, Fernando, y permítame que haga un complemento. A propósito, fue nuestro último evento, ahora el 28 de abril, justamente hablar sobre Ley 2195, el régimen de responsabilidad de personas jurídicas en Colombia bajo la Ley 2195, programas de transparencia y ética empresarial, y la respuesta está bien orientada, ¿no? Si la misma ley establece, por un lado, programas de transparencia y ética empresarial, y por otro lado, establece una línea paralela, aunque distinta, de mecanismo de auditoría, tendríamos que son roles diferentes. También advertir que la ley, como bien lo has mencionado, Fernando, es digamos, ha dado unas líneas generales que cada una de las superintendencias, en fin, organismos de vigilancia, control, etcétera, deberán reglamentar o regular, y que por supuesto eso lo veremos en un futuro cercano, sin perjuicio de que algunas entidades ya lo han hecho, como la Supersalud, la misma Alcaldía de Bogotá, que tiene bajo su vigilancia las entidades sin ánimos de lucro, etcétera. A falta de esa reglamentación, es también previsible que esos roles se diferenciarán, como lo vienen haciendo otras circulares, particularmente de Superintendencia de Sociedades, en materia de cumplimiento normativo, fundamentalmente vinculado a sistemas antilavado y a sistemas anticorrupción, concretamente los programas de transparencia y ética empresarial de las supersociedades. Y si bien allí se viene trabajando sobre la externalización o incluso esa función de cumplimiento externa, sí es importante diferenciar, justamente para respetar esos roles que la misma normativa legal, regulatoria o reglamentaria viene acoplando a estos modelos de cumplimiento. Con seguridad que las líneas se van a ver separadas en esos desarrollos. Ok. Jorge, de todas maneras, y aprovecho aquí porque me queda a mí también la inquietud, y ya lo mencionabas tú, las organizaciones sin ánimo de lucro, la alcaldía ya lo reglamentó, entonces aquí en lo propio en el instituto pues ya recibimos y ya digamos que evaluamos eso, pero, o sea, claramente la implementación del programa corresponde a la entidad o propia organización, pero la misma ley también le adiciona unas responsabilidades a la revisoría fiscal.
en Claro. términos de verificar que esté implementado, ¿no? Y entonces está el rol de la auditoría externa, pues como auditoría externa, verificando que la organización lo haya implementado y cuente con él en los términos que establece la ley. Correcto, sí, mire, ese marco de darle un rol adicional sobre los programas de cumplimiento a revisoría fiscal ya se viene haciendo también en el marco de otras disposiciones normativas, por ejemplo, las mismas que he mencionado de Superintendencia de Sociedades bajo el SAGRILAF, esto es con el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, con los programas de transparencia y ética empresarial, en donde expresamente en esas normativas se le dice a revisoría fiscal, pronúnciese, ¿verdad? Eleve esos informes al máximo órgano social o allí donde hay un órgano de administración colectivo, una junta directiva, emita esos informes y además junta directiva, tal como lo hemos visto con los distintos roles, empezando por el órgano de gobierno, debe haber un pronunciamiento expreso, ¿verdad?, frente a esos informes que se emiten, ¿verdad?, desde, en este caso, revisoría fiscal y no solamente desde cumplimiento. Así que los roles se vienen diferenciando y luego cuando se profundiza incluso en conceptos de las mismas superintendencias y demás, se llega a mencionar de manera expresa 3 líneas de defensa. Si uno revisa, por ejemplo, la circular 16 del 24 de diciembre de 2020 de Supersociedades, ahí expresamente se habla de 3 líneas de defensa y demás. Por tanto, esto de las líneas es necesario, ¿no? Justamente para que esos sistemas tengan el debido aseguramiento desde esa tercera línea, que es, por supuesto, la que estamos comentando esta tarde. Aprovecho, gracias Jorge, aquí una pregunta, aquí Sí. es que estamos tratando esta pregunta y me surge pues porque varios de nuestros asistentes son jefes de oficinas de control interno que hacen pues las veces de auditores internos en las entidades públicas, Sí. para preguntarte dos cosas. Entonces, una es si esto en el caso de las entidades públicas, los programas de ética y transparencia está dentro del ámbito de la norma para lo referente a las entidades públicas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que en las entidades públicas pues ya está todo este tema de los programas anticorrupción y bueno, otra serie de planes, programas y proyectos y revisiones que tienen que ser los auditores internos respecto a estos y que uno esperaría pues que de alguna manera funcionen armónicamente y en lo posible pues de la manera más eficiente para que no se caiga un poco como en temas de redundancia y formalidades que a veces uno en el sector público pues ve que no conducen a muchos si realmente se quedan en la formalidad, ¿no? Pero entonces Claro. la inquietud es si eso se encuentra no reglamentado para el caso de las entidades públicas y si, como ha establecido la Secretaría de Transparencia respecto pues del deber de las oficinas de control interno de contribuir a este tema de la red anticorrupción y a la denuncia de las posibles irregularidades o actos de corrupción que detecten el desarrollo de sus funciones, si ese rol de oficial de transparencia que funge como enlace entre la entidad pública y la Secretaría de Transparencia, dentro de él puede recaer lo referente al cumplimiento de este programa o quién lo debería asumir o cómo es la perspectiva de ustedes en la asociación de cómo debería abordarse esto de la manera más eficiente. Sí, desde la perspectiva del ser, ¿no? La misma ley 2195 en el artículo 31 crea los denominados programas de transparencia y ética pública, que realmente es una reformulación de los planes anticorrupción, del Estatuto Anticorrupción del año 2011 en el artículo 73. Y en esa reformulación de esos programas, en el mismo parágrafo de ese artículo 31, establece unas directrices a Secretaría de Transparencia para que desarrolle lo atinente a esos programas, sin perjuicio de que se establecen unos elementos bastante importantes en el marco de esos programas de transparencia y ética públicos. Si revisamos paralelamente lo que establece pues, la ley 87 del 93, que de alguna manera es el marco general legal del control interno de las entidades públicas en Colombia, ahí advertimos digamos, una confusión, una mezcla de aspectos que fundamentalmente o de manera importante se orientan también a un rol más de auditoría, a un rol de tercera. Y en ese sentido, bajo el entendido que esos programas de transparencia encajan más en la óptica del compliance, de los programas de cumplimiento, y teniendo en cuenta que también la Secretaría de Transparencia, bajo algo que ha denominado RITA, Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, viene generando la figura del oficial de transparencia, entendemos que ese deber ser y hacia donde apuntarán las directrices es justamente a separar los roles, ¿no? Porque si bien ese esquema de control interno tiene una función sumamente importante, ¿verdad?, en la gestión de esos riesgos de corrupción, porque no son los únicos de las entidades públicas. No obstante, sí es importante diferenciar
justamente ese rol que podría desempeñar ese oficial de cumplimiento de transparencia con relación a la implementación del programa, ¿verdad? Con respecto a esa función más de auditoría que puede desempeñar control interno. Esa es la lógica que por lo menos desde el deber ser nosotros hemos venido proclamando, y creo que las directrices que traza la Secretaría de Transparencia, porque si bien en el mes de junio se expedirá un decreto al respecto, no obstante en alguna conferencia ya se han expuesto esas líneas y en consecuencia pues esas líneas se verán separadas, ¿no? Por tanto, yo creo que desde el deber ser, para resumir, es que sigan separadas, ¿no? Sin perjuicio del aporte que puede realizar esa tercera línea o más bien esa gestión desde control interno que se viene desarrollando. Hay algo muy importante, que esto hay que entenderlo también, el MIPG, que encaja en su séptima dimensión control interno, ¿verdad? Luego, todos esos componentes que están introducidos dentro de las seis dimensiones primeras, pues son más de cumplimiento, son más de una función de gestión, de promoción de las buenas prácticas, y eso sin duda alguna es más de cumplimiento que de aseguramiento. Por ahí, ¿no? Más o menos. Ok, ok, gracias Jorge. Bueno, nos preguntan por otro lado y bueno, ya nos comentabas que hay unas, pues que esta ley no se ha reglamentado en todos los sectores, en todas las Claro. industrias, pero nos preguntan aquí si de cara a esa ley las sanciones aplican también las establecidas en la 2195 a las empresas del sector real. Sí, mírese, hay algo que es sumamente importante y que pues, todavía no nos hemos dado cuenta, como no solamente las empresas, como son personas jurídicas de distinta naturaleza, entidades sin ánimo de lucro, empresas industriales y comerciales de Estado, empresas de economía mixta, personas jurídicas que integren consorcios o uniones temporales, en fin, una gran cantidad de personas jurídicas. Hay que tener en cuenta algo. La ley 2195 establece múltiples aspectos. Dos de los más importantes relacionados con esta pregunta. Uno es los programas de transparencia y ética empresarial, ¿verdad? Artículo 9. Otros son los programas de transparencia y ética pública, entidades del sector público. Y otro muy importante es responsabilidad de personas jurídicas por delitos, por más de 100 delitos para resumirlo, ¿no? Y esa responsabilidad que está a cargo de cualquiera de las superintendencias o organismos que tengan potestades de vigilancia, de control, pues son cuantiosas, es decir, o sea, pueden ascender hasta 200.000 salarios mínimos mensuales. Y eso se da tan solo con la comisión de una actividad delictiva, repito que son más de 100 delitos, porque caben delitos contra la administración pública, el orden económico y social, contra los recursos naturales, delitos contenidos dentro del Estatuto Anticorrupción y que sean cometidos no solamente por los administradores, gestores, representantes legales, sino además por cualquier empleado, de manera que el riesgo es sumamente importante. Eso tiene tres presupuestos. Uno de esos presupuestos es que los controles de riesgo, así lo denomina el artículo 2 de la norma, no funcionen. Y esos controles de riesgo, porque el mismo proyecto de ley 340, que fue el que dio origen a la ley 2195, ¿verdad?, los asimila con los programas de transparencia y ética empresarial y con los mecanismos de auditoría. Por tanto, si esto lo ponemos en términos de responsabilidad o de gestión de riesgos legales, esos programas de transparencia y ética empresarial y ese mecanismo de auditoría son fundamentales para gestionar riesgos de sanción dentro de las corporaciones. Por tanto, hay una sinergia muy importante. Ojo, lo que voy a decir, no se requiere reglamentación alguna para que opere el sistema de responsabilidad de personas jurídicas, porque eso opera desde la misma vigencia de la ley, esto es desde el año 2022, del 18 de enero. Lo que requiere reglamentación son los programas de transparencia y ética empresarial. Pero si la corporación tiene una visión de compliance, no se esperará a que le digan qué sistema debe implementar, porque se entiende ya que tiene un sistema. De hecho, múltiples compañías en Colombia tienen programas de cumplimiento sin ser obligadas, y eso naturalmente es una expresión de buen gobierno, y en consecuencia esos modelos ya responden a esas nuevas exigencias normativas, incluyendo por supuesto auditoría interna. Ok, sí, yo creo que aquí importante, sí, con lo que tú dices, pues el mensaje y esto aplica y me hace acordar mucho de lo que, pues la debida diligencia en el tema de prevención de lavado de activos y en general, pues la finalidad del SARLAF, ¿no? Que normalmente y regularmente en procesos sancionatorios, la debida diligencia es la que termina exonerando a las organizaciones de responsabilidades o por lo menos minimizando el caso de las sanciones si las hubiera por cuenta de una adecuada coordinación entre las primeras, segunda y tercera desde el establecimiento del sistema y del programa, pasando pues por el monitoreo y la auditoría y lo que Correcto. corresponde pues, tanto a riesgos como a compliance o a auditoría o el que realice estas funciones en cada empresa.
escúcheme Camila, muy importante a propósito de SARLAF, la misma ley 2195 para las entidades públicas ahora ha generado esta obligación de implementar también sistemas antilavado para las entidades del sector público como un apéndice también en este caso de los programas de transparencia y ética empresarial. Entonces mírese cómo queda aún más clara esa diferencia entre control interno, porque claro, ¿quién gestionará, quién implementará, mejor dicho, y luego gestionará un SARLAF público? Pues naturalmente el típico oficial especialista en esta materia, y otras serán las actividades o roles también frente a ese sistema desde control interno, pensando en la entidad pública naturalmente. Y si lo vemos desde el sector privado, naturalmente uno se ocupa de implementar ese sistema y otras serán, digamos, las actividades de auditoría que se desarrollen desde ese otro rol. Ok, ok, gracias, Jorge. Entonces, bueno, aquí para los que no quieran encerrar el programa y la auditoría, bueno, pues llevan aquí la tarea. Sí. Bueno, seguimos aquí, si les parece, con una tercera pregunta, y ya un poco para cerrar, si alguien de pronto ya hubiera alguna adicional al que quiera alzar la mano para cerrar. Esta bueno, creo que es para mí, en referente al tema de las salvaguardas que debería utilizar un departamento de auditoría interna frente a las responsabilidades que pueda estar asumiendo de manera extendida frente a temas de cumplimiento y gestión de riesgo. Entonces, aquí básicamente para comentar, pues que existen unas fundamentales y es básicamente la definición clara de responsabilidades en el Estatuto de Auditoría Interna. Entonces, pues como ustedes saben, el estatuto es la sombrilla bajo la cual opera la auditoría interna y corresponde pues a vez a un acuerdo entre los órganos de gobierno, la dirección y la auditoría interna. Entonces, una de las principales pues salvaguardas es la delimitación clara de las responsabilidades y la definición de su alcance en ese estatuto de auditoría interna. Asimismo, otra que es fundamental y es lo referente a que tratándose de la auditoría de programas de compliance, cuando el oficial de compliance o quien realiza las oficinas de compliance depende del auditor interno, pues debiera preferentemente realizarse por un tercero, pues en aras de asegurar la completa independencia en la revisión de la efectividad de ese programa. Pueden existir otras en términos de pronto de afinamiento un poco más a través, por ejemplo, de los mapas de aseguramiento, de los límites entre los cuales pues puede ir, por decir algo, el equipo de aseguramiento o frente al equipo de compliance, pero yo creo que recogido lo que son las responsabilidades claras o la delimitación clara de las responsabilidades en el estatuto, la aprobación pues consciente de ese estatuto por parte de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría y la incorporación o la consideración dentro del área de auditoría interna de los recursos necesarios para que un tercero audite ese programa de compliance cuando está de alguna manera bajo su responsabilidad, pues son algunas de las fundamentales. Entonces, digamos que respondo aquí para responder un poco la pregunta. No sé si haya aquí una última pregunta, Jorge, y con esto cerramos y si me lo permiten, ahorita concluyo con unos breves mensajes que no quisiera que se fueran sin dejar de oír. Entonces nos preguntan aquí, doctora Mezquita, hablamos de programas de cumplimiento y programa de transparencia y ética empresarial, pero preguntan si este segundo, es decir, el programa de ética empresarial, pueden beber el primero, o cómo operaría esto para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, el de cumplimiento y el de transparencia y ética empresarial, si uno absorbe al otro o cómo es De la acuerdo. Dos, recomendación ahí. sí, dos preguntas. En este contexto es lo mismo, ¿no? De hecho, cuando revisamos el proyecto de ley 341 del 2020, que luego dio lugar a la ley 2195, la misma norma hace referencia a que esto que se conoce, abro comillas, como programas de transparencia, es lo que internacionalmente se conoce como programas de cumplimiento o compliance. Expresamente lo establece el proyecto. Por tanto, es lo mismo. En cada país tiene alguna denominación diferente, ¿no? Si pensamos en España, modelos de prevención de delitos, en Argentina, programas de integridad, en fin, es una denominación, pero en el fondo o en su estructura, componentes, principios y demás, podemos homologarlo, ¿no? Y con relación a las ESAL, pues la primera entidad que ha regulado ha sido la Alcaldía de Bogotá, naturalmente para las entidades que vigila de acuerdo con el lugar de constitución de esas entidades sin ánimo de lucro, ¿no? La entidad misma ha establecido dos modelos, un programa integral y el otro de alguna manera simplificado, dependiendo los activos de la corporación, y por tanto habrá que entender a los elementos que tenga uno y otro modelo. Más o menos lo mismo hará cada una de las superintendencias
bajo el entendido que tomará unos elementos estándar, pero en todo caso, con seguridad, esos elementos estándar del programa beberán de lo que ya se viene haciendo a nivel internacional o lo que viene haciendo la Superintendencia de Sociedades, que tiene, digamos, normativamente ya programas muy maduros y con seguridad de ahí vendrán unos elementos que ya conocemos. Ok, muchas gracias, Jorge. Yo creo que aquí también es importante como el mensaje de la importancia de lo que hablábamos hace un rato de integrar esos programas, es decir, algo, en el caso de las entidades financieras, pues ya tienen sus programas de prevención de riesgos de LAFT, ya tienen todos sus sistemas de administración de riesgos, antisoborno, digamos que básicamente el programa de ética empresarial entra como un elemento más dentro de esos sistemas de administración de riesgos, y digamos que ese es el caso de las entidades financieras que son las más estructuradas, pero seguramente entidades de otras industrias y sectores pues debieran seguir la misma ruta y procurar pues una gestión integral de todos los riesgos de tal manera que se vuelva también mucho más eficiente y fácil pues para cada línea dentro de la organización pues ejercer su rol de cara a estos riesgos y estos programas. Por supuesto. De hecho, si me permite esto último, la misma ley 2195, tanto para el sector público como para el sector privado, habla de armonización por un lado e integración, y justamente pensando en eso que has comunicado. Así que, Vale, Jorge, claro que sí. Muchísimas gracias. Fernando, no sé si quieras añadir alguna cosa adicional. Ay, pues, te tenemos. Perdón, no, perdón. Caramba. No sé si alguien me colabora aquí adentro. En el instituto. ¿Tienes? ¿Puedes ya? Creo que me dicen que ya. Ya. Intentarlo, creo que sí, creo que ya. Bueno, como dice Marcela, pues es muy importante esta charla porque es algo que realmente pues se está moviendo para todos los sectores, que ya se empezó a mover. Entonces, pues nada, Camila, de verdad que estamos contigo muy agradecidos por darnos esta oportunidad de poder traer este mensaje, de que podamos hablar sobre estos asuntos, ponerlos sobre la mesa, de tal manera que pues nos podamos poner en pues manos a la obra, a tratar de cerrar los eventuales gaps que van apareciendo y las dudas, y entre todos seguir haciendo país. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. No, Jorge, Fernando y Jorge, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, ya como unos comentarios de cierre para todos, pues siempre aprovechamos aquí como para comunicarles o compartirles noticias importantes. Una de las fundamentales hoy día, pues el tema de actualización de las normas internacionales que bien, pues entrarán dentro de poco a llamarse las normas globales de auditoría interna. Estamos haciendo una campaña muy fuerte para que todas las personas participen. De repente uno se asusta un poquito cuando ve el documento y ve que son como 150 hojas o algo así, pero la recomendación general pues es que si tienen la oportunidad de verlas o concentrarse en aquellos aspectos de la norma que son de su interés, no tienen que resolver toda la encuesta que es bastante extensa, sino remitirse a la parte puntual específica que les genera inquietud. Entonces eso, primero la invitación a participar en la construcción de las nuevas normas globales de auditoría interna. El segundo anuncio, que nos sigan acompañando en los eventos que realizaremos en el mes de mayo y pues en general durante todo el año, pues con el fin de contribuir pues al desarrollo de las personas pues que laboramos en estos campos. Y pues un último mensaje y que responde un poco a mi fondo de pantalla, pues tiene que ver con el Congreso de Auditoría Interna que este año realizaremos el 14 y 15 de septiembre de manera presencial. Luego de 3 años vuelve a ser presencial. Promete ser el punto de partida de una nueva manera de promover el rol de la auditoría interna, o eso queremos que sea. Entonces están todos pues cordialmente invitados a asistir. Estaremos prontamente ampliando la información a través de la página web del Congreso y pues siempre la invitación pues también a que nos sigan en redes, en la página web del instituto, y que cualquier consulta pues nos la hagan llegar para poderles colaborar. Entonces, de nuevo, Fernando, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues esperamos seguirnos viendo en estas jornadas de jueves o viernes que tenemos programadas. Feliz tarde para todos. gracias, Camila, a ti y al instituto, por supuesto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz tarde.